Egun on guztioi. Eta ongi etorriak, Lehen puntua da, aurreko bilerako akta onestea, ala dagokio, bai, nartuta. Eta bigarren gaia, ELA sindikatuaren ordezkaritzaren agerraldia, Anoetako obretako lan gatazken gainean duen iritzia ezagutzeko. Horretarako daude gurekin Jon Fredi Gutierrez eta Igor San Jose, ezaguna. Eta, bueno, zurea da hitza, 30 minutu dauzkatzue eta gero talden txanda erekik edo. Listo. Bueno, kaixo egunon. Eskerrik asko. Hemen aukera hori emateagatikan eta azaltzeko Anoetan zer gertatu den. Ez da lehenengo aldia, agerraldia egiten dugula hemen. Igual komisio honetan bai, lehenengo aldia dela. Baina bai legebiltzarrean eta batzar nagusietan, orain dela ia 2 urte egon ginen, azaltzen, gaur azalduko duguna egitan zer gertatu den, ez? Esan genuen zer gertatuko zen, gaur etortzen gea esatea, benetan zer gertatu den, ez? Eta hondikan pixka bat ere falta da. Ni bideo batekin hasiko naiz. Decía, voy a empezar en castellano, porque al lado mío está Jon Fredi Gutiérrez Cortés. Es un trabajador de Anoeta, actualmente trabajador de Anoeta. Un trabajador que empezó en condiciones precarias ilegales, cobrando 6,5 euros. Posteriormente, tras las denuncias del sindicato ELA, pues se le puso bien. Actualmente es trabajador de la UTE Anoeta, debido al contrato fraudulento, la cesión ilegal de trabajadores que luego veremos. Pasó subrogado a la UTE Anoeta y actualmente cobra el convenio, digamos, se está cobrando pues bastante más de lo que cobraba, ¿no? Entonces va a estar en la comparecencia, si luego hay preguntas así, pues voy a comenzar con un vídeo de 3 minutos, porque si no me alargaría demasiado. Tengo 30 minutos y entonces pues he podido reducir en 3 minutos un poquito el por qué decíamos que Anoeta no daba, ¿no? Y que iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Pues estas condiciones precarias y fraudulentas. Orduan, bideoarekin hasiko naiz, eta bideoa... Todo empieza cuando Anoeta Kiroldegia presupuesta en 50 millones de euros la remodelación del estadio. Una cifra absolutamente irreal y a todas luces sospechosa. Y es que ELA tenía muy claro que el coste real del estadio de Anoeta iba a costar mucho más que los 50 millones de euros presupuestados inicialmente. Es más, en base a cálculos efectuados, llegamos a la conclusión de que el coste real de dicha remodelación en ningún caso estaría por debajo de los 70 millones de euros. Por ello, en ELA nos preguntamos por qué en el caso de Anoeta la obra se planteó a precio de saldo y sobre todo a costa de qué. Hablamos de premeditada licitación porque todo parece indicar que el único objetivo de estos gestores políticos es que la Real Sociedad pague lo menos posible a costa de lo que sea. Y en lo que sea, en cuestión, es fácil de imaginar por dónde puede ir, ya que es harto presumible que tanto las condiciones sociolaborales de los trabajadores como el mismo dinero público procedente del territorio serán quienes finalmente subsanen el agujero. Es decir, a base de precariedad laboral y fraude a las arcas públicas. Las condiciones laborales en esta obra de Anoeta son totalmente precarias. Los trabajadores cobran entre 5 y 8 euros la hora y en ese precio está todo metido. No tienen derecho a pagas, ni vacaciones, ni nada. Y si se quejan o lo denuncian, se van a la calle. Estas son las condiciones laborales en Anoeta. Están cobrando un 60% menos que lo que establece el convenio de la construcción civil. Salarios de miseria, jornadas abusivas, fraude, falsificación documental, cesión ilegal de trabajadores y un gran etcétera han sido denunciados por el sindicato ELA
y ratificado posteriormente por la propia Inspección de Trabajo. Tras las denuncias del sindicato ELA, la Inspección de Trabajo ha detectado y ha resuelto, ha emitido ya resoluciones al respecto y nos ha dado la razón. Ha constatado que más de 200 trabajadores en esta obra pública de Anoeta tenían la documentación falsificada. También nos ha dado la razón por contratos fraudulentos, como puede ser la cesión ilegal de trabajadores, y también por condiciones laborales totalmente precarias y salarios de miseria, por fraude. El sindicato ELA ha detectado o denuncia que se adeuda a los trabajadores de aquí de Anoeta más de 4,5 millones de euros. Y las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo ascienden ya al día de hoy a más de 250.000 euros. Resulta inaceptable que mientras la obra se nos vende como un gran proyecto para el territorio, ese mismo concepto territorial no se ha trasladado como exigencia a las empresas a la hora de aplicar el convenio colectivo de la construcción de Guipúzcoa. Por mucho que el fraude se pinte de churiurdin, sigue siendo fraude, y dado que el anglicismo respect está en boga, también lo exigimos en este caso para trabajadores y arcas públicas. Bueno, ulertua ez, pixka bat, zer gertatu den. Bueno, el vídeo es un poquito como entrada de lo que denunciamos ya desde hace tiempo, ¿no? Anoeta, a nuestro entender, es un claro ejemplo de prevalecer el interés de la obra-negocio sobre el interés laboral, social y del territorio. Anoeta se está construyendo a base, se ha construido y se está construyendo a base de precariedad y fraude, y se está permitiendo. Esto el sindicato ELA ya lo dijo hace tiempo. En el 2017, antes de empezar la obra, salimos públicamente diciendo que Anoeta costaba bastante más de los 50 millones que se licitó, que costaban 70 millones, y nos basamos en datos reales de otras obras que se han hecho en San Sebastián, en Donostia, en Guipúzcoa. Se ha utilizado precios muy por debajo de los establecidos en el sector, sin el 19%. Yo es la primera obra que he conocido que no aparece el 19%, el 6% de beneficio industrial y el 13% de gastos generales. ¿Las empresas de qué van a ganar? Solamente se presentó una empresa, una UTE. En el lote 1 se presentó una empresa. La otra que se presentó a la alza. Estuve reunido con la mayoría de las empresas guipuzcoanas y también de fuera que vinieron aquí que querían presentarse, y me dijeron que los números no daban, coincidían con nosotros. Estuvimos reunidos con Eneko Goya, el alcalde de Donostia, y realmente argumentos cero. Coincidíamos que realmente no daba. Me dijo una frase, me acuerdo, que me dijo que donde estás tú sentado han estado todas las empresas y me han dicho lo mismo. Por lo tanto, esta obra no daba, y lo sabíamos. Entonces, ¿quién entra a hacer esta obra? ¿A cambio de qué entra? Las empresas han entrado en Anoeta, ¿a cambio de qué? ¿Qué tienen escondido? Porque la obra no daba. La obra no daba. Y lo dijimos desde un principio, y a partir de ahí hemos ido analizando detrás de esta obra qué había. Y lo que decíamos en un principio, a base de precariedad y fraude se está haciendo la obra de Anoeta. Bueno, estos son 3 ejemplos de precios, que la diferencia ya son 3,5 millones, no me quiero meter en el hormigón, que eran 7, pero para que veáis unos datos, en la excavación, por ejemplo, el precio de Anoeta era 7,4 euros el metro cúbico. La excavación en Guipúzcoa, las mayores empresas que se dedican al movimiento de tierras y que tienen serios problemas para aplicar el convenio de la construcción de Guipúzcoa por la competencia desleal, lo hace a 11 o 12 euros el metro cúbico, más el 19%. Ahí la diferencia. Ferralla, tanto lo mismo. Y Encofrado, pues tanto lo mismo. Mirad, ¿veis qué diferencias hay? Son 3 ejemplos claros, y esto ya había una diferencia de 3,5 millones, más el 19%. Ya he dicho, el hormigón es más complicado lo del hormigón, pero hay una diferencia de 7 millones.
y así todo. A nosotros nos daba esa diferencia que decíamos que por menos de 70 millones no se podía hacer la obra de Anoeta. Al día de hoy, hemos denunciado a 22 empresas, 21 subcontratas y hemos denunciado a la propia UTE Anoeta Celaya. 1, por no respetarse las condiciones laborales, es decir, jornadas, salarios, dietas, etc. Como hemos dicho, se adeuda más de 4,5 millones de euros en salarios. Son datos a diciembre del 2018. Podría superar los 7 millones de euros a finales de este año. Por falsificación documental en Anoeta, 200 trabajadores han trabajado con la documentación falsificada. 200 trabajadores de 4 empresas han trabajado con la documentación falsificada. Por cesión ilegal de trabajadores, contratos fraudulentos. Y por seguridad y salud laboral, se ha prevalecido el interés del precio, los plazos, la imagen, sobre la seguridad de los trabajadores. Condiciones laborales, 5 a 8 euros por hora de trabajo. Ahí está metido todo. Ahí está metido todo. No tienen derecho a vacaciones, ni dietas, ni pagas, ni bajas por IT. Jornadas abusivas de 10 a 12 horas y seguridad cero. Y si dices algo o lo denuncias, a la calle. Si enfermas, coges la baja, a la calle. Si tienes un accidente laboral, a la calle. Esas son las condiciones. ¿Que trabajas 100 horas? ¿A cuánto? ¿A 5 euros? 500 euros. Mañana no vengas. Esas son las condiciones de Anoeta, las que hemos vivido. Se han ido cambiando algunas y ahora veremos. Nóminas. Hemos hecho un seguimiento exhaustivo en Anoeta y hemos logrado pues, nóminas, declaraciones de Hacienda, había empresas portuguesas también, y vemos claramente pues, los salarios que ha habido, ¿no? Pues 900, 1100, 1200. Las empresas portuguesas veíamos que en 3 meses pues, no cotizaban los 30 días, cotizaban 24, 26, es decir, las veces que se iban a Portugal cada 15 días, el fin de semana, les daban de baja y les volvían a dar de alta pues, el lunes. Eso al final es una competencia desleal. Nosotros no estamos en contra de que vengan empresas de fuera a trabajar, ni gente migrante, ni nada, no, todo lo contrario. Pero las empresas que vengan, que coticen como tengan que cotizar, que no hagan una competencia desleal. Y aquí ha habido competencia desleal. Nosotros sí denunciamos a ciertas empresas y tuvieron que salir rápidamente porque las pruebas que presentamos encima de la mesa en el CRL pues eran evidentes y desaparecieron. No obstante, volvieron a aparecer con otro nombre. Anoeta ha sido una cosa así. Cuando detectamos una cosa y denunciamos, luego aparecían de nuevo con otro nombre y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Bueno, a 5 euros por hora de trabajo. Cuando digo de 5 a 8, dicen, pues ya será 8 o 7, ¿no? Pues pongo un ejemplo de 5. Más de 50 trabajadores han estado trabajando a 5 euros la hora. Menos de 1000 euros al mes, metiendo más de 200 horas de trabajo al mes, con pagas prorrateadas, sin vacaciones y sin dietas. Y como he dicho, si caes de baja, por irte a la calle. El caso este que tenemos aquí es de un trabajador que estuvo trabajando, se puso enfermo, no podía trabajar y le dijo que si se iba a casa estaba muy mal, si se iba a casa, se iba a la calle. No podía aguantar y lo echó a la calle. Metimos la demanda y ya, pues bueno, nos dieron la razón y a partir de ahí el juzgado nos dio la razón, estaba cobrando un 70% menos, ahí trabajó 48 días, en 48 días la base de cotización era de 1.691 euros, de 48 días, trabajando entre 10 y 11 horas al día, estaba ganando 900 euros netos, 1.040, digamos, de base de cotización en un mes, pero 912 netos. Posterior entró a la inspección y la inspección también ha corroborado que no era el único trabajador, sino que eran todos los trabajadores de esta empresa y también ya ha resuelto y ya ha emitido resolución en la inspección de trabajo sobre esta empresa. Pero es un ejemplo, ¿no? Ahí están las resoluciones de la inspección de trabajo, donde sí que se ha demostrado que están trabajando jornadas de 10, 11, incluso más horas, ¿no?
La empresa ha ocultado y no declaró la realización de horas extraordinarias al presentar sus reclamaciones de cuotas a la tesorería estatal. Arriba dice acta desarrollado sus tareas cumpliendo jornadas superiores a las marcadas por el convenio colectivo de referencia. Los trabajadores han cumplido jornadas de 9, 10, 11 y 11 horas y media de trabajo efectivo. Asimismo, han prestado servicio los sábados en jornada que a partir del albarán tal del 21 de abril del 2018 se repuntan todos al menos 5 horas. O sea, todos los días trabajando 10 horas, 11 horas o más, y los sábados 5 horas. Salario, 900 euros. Esta ha sido la realidad de Anoeta. Falsificación documental. Se ha denunciado a 4 empresas. Ahí están las 4 empresas. Y bueno, pues ya hay una lista de 200 trabajadores que han estado trabajando con la documentación falsificada. ¿Qué se ha falsificado? El reconocimiento médico. ¿Qué más? Los cursos de prevención y riesgos laborales. Había trabajadores que cuando les preguntaba si habían pasado un reconocimiento médico, si eran aptos para trabajar en una obra, no sabían de qué estabas hablando. Cuando empezamos a indagar, realmente vemos que la documentación que sí realmente habían pasado porque había documentación, pero esa documentación era falsa. Habían firmado, yo creo que aquí aparece, ello requirió falsificar los logos, el membrete de esto, así como la firma de la médico especialista en medicina en el trabajo que avala con apariencia de realidad la actitud laboral de los trabajadores afectados. O sea, se había falsificado la firma de la doctora. Estamos hablando de 200 trabajadores, de 4 empresas. Una empresa 98, hay otra empresa de 31, otra de 50 y otra de 20 y algo. 204, 205 trabajadores en total, con nombre y apellido, que han tenido la documentación falsificada en Anoeta. El Departamento de Trabajo del Gobierno vasco, tras estas resoluciones, pues se ha puesto en manos de la Fiscalía. Así se nos comunicó en junio. Ayer, por ejemplo, ya han pasado a declarar el jefe de Inspección de Trabajo de Guipúzcoa, el delegado del territorio del Departamento de Trabajo también, y también las empresas. Ayer estuvieron testificando ante la Fiscalía sobre este hecho, que finalmente pues, terminará en juicio. Cesión ilegal de trabajadores. Mano de obra barata y fraudulenta. Coger esta obra y hacer con trabajadores propios no daba. Las empresas que han cogido esta obra, hacerlo con trabajadores propios no daba. A partir de ahí, ¿qué hacen? Subcontratar, pero mano de obra barata a órdenes de la empresa principal. Eso es una cesión ilegal de trabajadores. John Freddy era de una subcontrata. Sus órdenes, quién le mandaba, cuándo entraba, cuándo salía, qué tenía que hacer, el material utilizado, las herramientas, maquinaria, todo era de la UTE. Estas empresas solamente facilitan por horas trabajadores. No hay ni encargados ni nada. Esto pues, se requiere de muchas pruebas, mucho tiempo, y al final se constató pues, que en el caso de Vilariño, que era la empresa de John Freddy, así como más adelante Azures Habitat y hay otras empresas que tras la segunda resolución salieron corriendo de la obra. Les mandaron corriendo que si no iba a entrar porque la multa es de 25.001 euros a cada empresa que incumple estos contratos fraudulentos. 25.000 para la empresa y otros 25.000 para la UTE. Cada vez que se incumple. ¿Vale? Pues en este caso, John Freddy, el 1 de agosto del 2018, pasó a ser trabajador de la UTE. Porque tienen derecho a decidir si quieren seguir con la empresa. La empresa se tiene que desaparecer porque era un contrato fraudulento, ilegal. No puede existir un contrato así, una subcontrata, porque tienen que ser trabajadores. Entonces los trabajadores tienen opción de elegir si quedarse o no quedarse. John Freddy pues, decidió quedarse y posteriormente pues, fue elegido como representante de los trabajadores de Anoeta. Seguridad cero. El precio, la imagen y los plazos por encima de todo. Accidentes laborales. Constantes incumplimientos en materia de prevención y seguridad laboral. Acabados de obras sospechosamente precarias. Licencias de apertura premeditadas.
Aquí todos han mirado hacia otro lado. Se ha prevalecido la imagen, el que se juegue un partido de fútbol. Esto parcialmente se inauguró en septiembre de 2018, partido contra el Barcelona. A mí me encanta la Real, me encanta el Barcelona, es mi segundo equipo, pero tonto no soy y no puedo permitir lo que se ha permitido, lo que se tuvo que permitir para jugarse ese partido. Y aquí han colaborado todos. Representantes políticos también han colaborado en esto. Aquí ha habido varios accidentes. Aquí la licencia de primera utilización se dio el viernes a última hora, cuando el partido se jugaba el sábado. Previo, porque además se subieron a Twitter. No quiero mencionar el nombre, está ahí, pero subieron porque había una guerra, ¿no? Que quién hacía más, que el partido político daba más a Anoeta, ¿no? Parece que debe dar muchos votos, pero la verdad que poner en juego las condiciones laborales de los trabajadores es... Entonces se subió un Twitter que hemos trabajado hasta el último minuto para dar la licencia de primera utilización. Pero hombre, si 2 días antes, el jueves, estaban jugando las categorías inferiores de la Real Sociedad para probar el VAR, estaban trabajando en pantalones cortos, cuando la entrada a la obra se tenía que hacer con casco, con chaleco, con botas, no se permitía entrar de otra manera. No estaba el permiso de primera utilización y había chavales jóvenes de 17, 16 años jugando a fútbol y no tenían el permiso. El viernes estaba viendo cómo estaba entrenando la Real Sociedad por la mañana y los técnicos del ayuntamiento entraron para ver si podían abrir la obra y estaban jugando el primer equipo, estaba entrenando. Y al final se abrió, pero si miramos las barandillas cómo estaban, y ahí hay un vídeo también de cómo está, pues se presentó un informe, todas las barandillas no estaban sujetas al 100%, faltaban la mitad de los tornillos. Al poco rato ya pudimos ver cómo en Ipurúa, en Eibar, se cayeron las gradas, ¿no? Y dijeron, pues las gradas estaban bien, pasó la inspección correspondiente. Aquí también pasó la inspección correspondiente, pero pasó, pues mira. Cuando hablamos de accidentes, yo quiero mencionar 3 accidentes, ¿no? Uno, por priorizar la imagen. La lona. La mitad de la estructura metálica de 70 metros de ancho por 9 de alto se vino abajo. El 27 de diciembre de 2017 se vino abajo. Más de 30 trabajadores estaban trabajando en los aledaños al accidente y ELA interpuso 2 denuncias. Esto para nosotros no fue resultado de casualidades o de fuerza mayor, sino que tuvo como causa el priorizar la imagen y los plazos de la obra sobre la seguridad laboral. Los anclajes, ya vemos en la primera foto de arriba, esa lona, qué anclajes tenía por la parte trasera, cómo sujetaba. Según iba avanzando las obras, vemos en la segunda imagen de arriba cómo ya habían quitado la parte de atrás y ya llega un momento que molesta esos anclajes que sujetan la lona. El día que se cayó, esos anclajes habían desaparecido. Ahí pega mucho el viento, que es la grada y Torzabaleta, pega mucho viento. Pues ya os dais cuenta, cuando llueve, pues esa parte, la lluvia tira para ese lado. O sea, los vientos, pues bueno, pega mucho por ese lado, entonces no tenía los anclajes, pero esa lona tenía que estar puesta. Se estaba jugando a fútbol, es un poco, había que guardar un poco la imagen de la obra, de jugarse los partidos de fútbol, y pues se vino abajo y no pilló a nadie porque uno de los trabajadores se percató que se venía abajo y pudo avisar a todos para salirse en ese momento. Un hecho muy grave que fue denunciado y fue resuelto también. Y gracias a Dios pues no pasó nada, ¿no? El segundo, ante todo rápido. Hace poco, el 17 de julio de 2019. El rápido ha sido una constante que ha arrinconado la seguridad en las obras de Anoeta. Antonio Escandón. Este es el trabajador que cayó desde altura de unos 20 y algo metros. Estos trabajadores, en poco espacio, tal y como denunció el sindicato ELA, en poco espacio, estaban trabajando un montón de trabajadores, 200 trabajadores. Aprovechaban cuando otros estaban comiendo para estos utilizar las grúas y subir arriba. Era muy complicado, la estructura esa se tenía que haber subido igual en 3 cachos, pero aquí no había tiempo. Entonces la estructura esa fue bastante más grande y no aguantó el peso y se vino abajo. Aquí hay incumplimientos en normas de seguridad. En breve va a emitir, digamos, la Inspección de Trabajo resolución, pero estamos con la inspección, estamos en el caso, estamos llevándolo.
y ya se han visto un montón de irregularidades y se va a sancionar a las empresas por este accidente, ¿no? Bueno, iba a seguir, si luego queréis que hable de la situación actual de Antonio Escandón, ya hablaremos, porque también, bueno, tiene muchas cosas para contar. El caso lo estamos llevando nosotros desde el sindicato ELA, por no pisar el césped, 31 de julio de 2019. Se me avisa a la mañana que una de las grúas ha caído. Cuando me pasan la foto, pues claramente se ve que no tenía las 4 patas puestas. Cuando llego allá, vamos, se les caía la cara de vergüenza, porque estaba claro, cualquiera que entiende de esto, qué hacía ese gruista solamente con un lado de las patas trabajando, ¿no? Cuando se tiene que girar. Claro, pero cuando gires, es que no hay que pisar el césped, porque si se pisa el césped, ostras, pues igual la Real se enfada, y los jugadores no sé qué, pero estaban poniendo las gradas superiores, estaban poniendo. Entonces tenían que calcular muy bien el peso que llevaban cada vez que giraban. Y aquí una pregunta muy sencilla, si hubiera tenido las 4 patas puestas, ¿hubiera volcado? No, no hubiera volcado. Y se ve que está al ras del césped. Las ruedas están al ras del césped y las patas por otro lado. Cuando giró la grúa, volcó. Si hubiera llevado el peso idóneo, igual no hubiera volcado. Pero vamos, eso es una falta de seguridad enorme. Pues en breve saldrá la resolución también de inspección de trabajo y ya nos han dicho que hay una resolución sancionadora. Fraude. Fraude sistemático. Licitación fraudulenta, adjudicación fraudulenta, contratación fraudulenta, condiciones laborales fraudulentas, incluso modificados fraudulentos. Modificado fraudulento. A ver. En julio de 2018 se hizo un modificado de 3,5 millones. Además se hizo una rueda de prensa. Y aquí no pasa nada. Ya les dije a los periodistas cuando hice luego yo la rueda de prensa. ¿Qué dice el modificado? O sea, porque se dice que se va a poner 3,5 millones para que se llegase al primer partido de fútbol contra Barcelona. Todo está bien. O sea, no importa nada. Todo es maravilloso. 3,5 millones ¿para qué? Y si leéis, pone para aumentar el número de trabajadores. Yo no vi aumento. Yo ya esperaba que tenía que trabajar ese número de trabajadores. Aquí se quería dar 3,5 millones y punto. Que era más o menos el 10% de la adjudicación, el modificado, el 8,9. Se tenía que dar y punto. Para jugar un partido se tiene que dar 3,5 millones de dinero público. Y además lo que dice, para aumentar el número de trabajadores en 84 más. ¿Alguien ha hecho la división? Sale de 41.000 euros para trabajar 3 meses. Estos no ganan 40.000 euros ni en 3 años, estos trabajadores. 40.000 euros para 3 años, porque era para el 15 de septiembre, para llegar al 15 de septiembre. O sea, algo vergonzoso. Y esto se ha aprobado, y aquí no pasa nada. Parece que la Real lo esconde todo, y no puede ser. Nos están dando la razón en todo. Incumplimiento del convenio, 7 resoluciones favorables a ELA. Cesión ilegal de trabajadores, 2 resoluciones favorables, se esperan otras 2. Falsificación documental, 4 resoluciones, se esperan otras 2. Más de 200 trabajadores afectados, y está el tema en la Fiscalía. Seguridad y salud laboral, 3 resoluciones, y se esperan otras 2, la de la grúa y la del accidente. Y muchas reclamaciones individuales. Más de 250.000 euros en sanciones, pero podría superar los 400 euros en sanciones. En breve podría superar los 400 euros. Y esto, si realmente la inspección hubiera estado donde tenía que estar, esto se dobla. Y más de 4,5 millones de deuda. Datos de ELA a diciembre de 2018 y en diciembre del 2019 esta cantidad, que ya va en aumento, puede superar los 7 millones de euros. Anoeta Quiroldegia penaliza a la UTE.
Estuvimos con el ayuntamiento, con el Eneco Goya, le explicamos, le llevé toda la información, la carpeta que tengo ahí, es una carpeta donde tengo todas las denuncias, todas las resoluciones y pruebas evidentes de lo que ha pasado en Anoeta, y no se discute nada. O sea, no nos dicen esto es mentira o lo que sea. O sea, no solamente lo dice él allá, sino hay resoluciones al respecto. Judiciales, de inspección, de todos dándonos la razón, incluso Anoeta reconociendo los hechos. Y a los 2 días vemos en los periódicos cómo sanciona con 15.000 euros, basándose en un informe elaborado por TAS. Parece que lo que decimos nosotros no vale para nada, solamente ese informe, ¿no? Luego hablaremos. Mete 15.000 euros y da un plazo de 1 mes para regularizar. No sé a partir de dónde es ese mes. No se ha regularizado nada. Y esto fue enero. Ni el informe de TAS se ha regularizado. TAS y la propia Anoeta Quirol de Guiá, en el Consejo de Relaciones Laborales, con nosotros en la reunión que se hizo en octubre y noviembre, reconoció, y ahí dice, que se había contratado una empresa para fiscalizar dichos cumplimientos, pero tiene sus limitaciones a la hora de recopilar la información necesaria para constatar dichos cumplimientos y no tiene capacidad con los medios de los que dispone para realizar un seguimiento mayor. Y la organización sindical ELA facilitará las resoluciones. El sindicato ELA le dio las resoluciones que tenía a esa fecha. Al final fue un lavado de imagen que tenía que sancionar con algo, pero realmente lo que había detrás es mucho más que lo que pone en ese informe, pero muchísimo más. En ese informe no habla de nuestras resoluciones y ellos nos reconocieron que no sabían por dónde empezar. Solamente se han basado en coger nóminas y respecto a las nóminas basadas en 8 horas, pues que aquí se han metido 10 horas y 11 horas y 12 horas. Incluso basándose en 8 horas había irregularidades, las detectó, sí, ya las habíamos detectado, pero ni eso se ha regularizado. Al día de hoy no se ha regularizado eso a los trabajadores. Eta bukatzeko, no sé si llevo más de media hora. Joder, qué bien. Ya, joder, 20 segundos, mira. Nahikoa da, respet eskatzen dugu langilei, lurraldeari eta hitzarmenari. Gauza bada, futbol zaletasuna eta kolore batzuekiko maitasuna, eta beste gauza bada, guztion diruarekin ordaintzen den iruzur planifikatua. Prekaritatea eta iruzurra txuri urdinez pintatuta ere, prekaritatea eta iruzurra dira. Ya está. Eskerrik asko, Igor eta Jon Fredi. Orain taldeen txanda da. Txikienetik handienera, Kano jaunak dauka hitza. Nahi duzunean? Gracias, señora presidenta. San José, buenos días y agradecerte la presencia en la exposición y a su compañero también. Bueno, como has dicho, no es la primera vez y como yo soy veterano, pues no es la primera vez que te oigo. Y lo malo de escuchar varias veces lo mismo es que, no sé, lo coges ya como algo habitual y algo normalizado. Yo no voy a cuestionar ninguna palabra de las que has dicho, porque no tengo elementos para hacerlo. Y entiendo que todo está en fase de resolución judicial en los procesos que habéis abierto y algunos que ya habéis ganado. Yo te voy a hacer 2 cuestiones, 2 preguntas genéricas pero importantes, ¿no? ¿Y la Real Sociedad qué dice? Y segundo, ¿esto va a servir para algo? Quiero decir, ¿va a haber una evaluación integral de la obra que permita saber lo que ha ocurrido de una forma integral?
¿Las responsabilidades acaban exclusivamente en multas? Pregunto. Desconozco de verdad, ¿eh? No. En fin. Yo es que no sé qué más decirte. Amén de lanzar un speech de media hora, pero que no va a ninguna parte. Yo, quiero decir, agua pasada no mueve molino. Judicialmente sí hay responsabilidades, pero bueno, se va a recoger o tenéis previsto o tiene prevista, no sé, la Real Sociedad hacer una evaluación pública de la obra, porque ya desde un plano de inicio, lo primero que has dicho, 50 de presupuesto y 70, en el mejor de los casos, de ejecución. Eso es un 40%, ¿no? Un 40% de desviación. Y como bien sabemos todos, hay ahí dinero público, básicamente, dinero de la Real y el resto dinero de las instituciones públicas. ¿Eso cómo se asume públicamente? ¿Va a haber consecuencias? Gracias. Zuri, orain Oliden jaunak dauka hitza. Es que ricasco, señora presidenta. Gracias a los comparecientes por venir. Creo que cuando vienen aquí y nos plantean este relato de lo que ocurre en obras de financiación pública, todos deberíamos, bueno, al menos reconsiderar cuáles son nuestras posiciones y lo que hemos estado apoyando, ¿no? Porque creo que ha quedado meridianamente claro lo que ha relatado Igor. Han ocurrido una serie de irregularidades que exceden lo normal y evidentemente hay motivaciones políticas para hacer este precio tan bajo que hicieron en un inicio. Yo quería solamente cuestionaros dos pequeñas cosas, que es exactamente qué os ha planteado Anoeta Quirol de Guía y cuál ha sido la posición de la mesa de contratación, cuáles han sido los elementos con los que ha contado las instituciones públicas, en este caso Anoeta Quirol de Guía, por parte del Ayuntamiento de San Sebastián, para hacer el control de lo que ocurría en las obras que ellos mismos financian y licitan. Y por otro lado, iba a preguntar otra serie de cuestiones, pero creo que sería mucho más interesante, a mi juicio, que John Freddy pudiese explicar un poco cuál ha sido su vivencia de todo esto y que nos cuente qué es lo que opina y cómo ha ido, cuál es su relato desde que ha entrado a trabajar hasta ahora. Creo que con eso me bastaría. Es que ricasco. Zuri, Marañón Andreak. Kaixo, egunon, buenos días. Y gracias a los dos, a Igor y a Jon, por venir hoy aquí a realizar esta exposición sobre lo que es la obra de Anoeta. En este sentido, señalar que estamos aquí en juntas generales y que desde luego estamos dispuestos, como no podía ser de otra manera, a escucharos, ¿no? Pero en este caso, en esta cuestión, como ya has expresado, además, la adjudicación pertenece a una entidad pública, pero en este caso es Anoeta Quirol de Guía, de carácter municipal. Y creo que es en esa mesa donde hay que hacer las reclamaciones, las reivindicaciones y todo lo que yo creo que con gran parte de razón está sucediendo, porque yo creo que es ahí donde están las responsabilidades, donde se ha hecho la licitación, en este caso Diputación y Gobierno Vasco. Como todos sabemos, lo que han hecho es firmar un convenio, en este caso, para que se pueda realizar esa obra, etcétera, etcétera. Pero ya está. Dicho esto, simplemente por situar un poco el plano de las responsabilidades, porque yo creo que son temas muy serios los que se están exponiendo hoy aquí y muy delicados. Por parte de nuestro grupo, agradeceros de verdad que estéis aquí. Yo, tal como ha señalado David, también me gustaría poder escucharle a Jon parte de su experiencia personal dentro de la obra, el recorrido y todo lo que le ha sucedido, y mostraros por nuestra parte todo nuestro apoyo.
hemos tomado nota de todo lo que has estado exponiendo. Yo es la primera vez que he tenido ocasión de escucharte. Hemos tomado buena nota de todo lo que has expuesto, y en este sentido hoy al menos daros todo el apoyo para que podáis continuar reivindicando, en definitiva, la legalidad de una obra y la dignidad, como no puede ser de otro modo, a todos los niveles de los trabajadores que componen esa obra, así como las responsabilidades de quien tenga que asumir, según vaya evolucionando todo, lo que tenga que asumir. Y poco más hoy, salvo daros las gracias otra vez. Carrere jauna. Bai, mila esker. Eskerrik asko etortzagatik, eta erakustak dize benetan, uste dute benetan larria da guzti hau, eta batez ere larritasuna areagotzen da, tartean diru publikoa dagoelako asko, eta espazio publiko batean. Hau da, eta kiroldegia instituzioen espazio bat da. Orduan beraz, obra bat espazio publiko batean eginda, nik uste dut instituzio beraiek eta dirua jartzen dutenak, horren kontrola barko lukete, ez da. Eta badago gai bat, nahi deigarri egiten zaitena guzti honetan, eta da immigrazioarekin zer ikusi duen gai bat. Eta, claro, ez dakitze kontratazio ilegal horietan, ze porcentaia dago immigranteekin, ez da? Zorrek, berbada, areagotzen du arazoa, ze kontrolatzen dira immigranteak kaleratzeko ez da izer, ez dira kontrolatzen alako lan publiko, obra publiko batean egiten dien kontratuetan. Hori harrigarria. A mí, John, me gustaría, yo creo que con toda tu experiencia, pero sobre todo me gustaría saber cómo te llegan a contratar para trabajar ahí, ¿no? Porque yo creo que al final hay como una suerte de trata de personas, ¿no? Porque si son personas inmigrantes y que las contratan no sé cómo, a través de no sé quiénes, con unas condiciones X, aprovechando la situación de precariedad, de ilegalidad de estas personas, yo creo que vamos a hablar de un problema de trata de personas, ¿no? Para el provecho, y en este caso de una obra pública, ¿no? Que no sé qué control ha habido a ese nivel, ¿no? Y también yo creo que todos nos hacemos más o menos las mismas preguntas, pero también querría saber qué control ha habido desde las instituciones que ponen dinero, en este caso Diputación, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de San Sebastián, que ponen bastante dinero a la hora de hacer estas contrataciones. Porque ¿qué pasa? Que ponen el dinero y ya está, se desentienden, nos da igual de las condiciones que trabajan. Yo creo que ¿qué tipo de control ha habido por parte de las instituciones antes de hacer esas contrataciones? No después, porque después denunciamos, queda bien, pero antes no se conoce esas empresas qué relaciones tienen con las instituciones, cómo las contratamos, controlamos si cumplen los códigos éticos que se ponen. Todo eso no se ha hecho previo. A mí es una cosa que me llama la atención porque con otras cosas sí que se hace, ¿no? Por parte de la Real ha habido un control. ¿Qué pasa con la Real? Que resulta que contrato empresas, contrato no sé qué, y no pongo absolutamente ninguna condición. Con los contratos millonarios de los jugadores seguro que tenemos contratos muy blindados y muy controlados, pero con los que van a construir los vestuarios de esos jugadores millonarios no hay ningún control, ¿no? Yo creo que hay 3 puntos bastante importantes, y teniendo en cuenta que la Real recibe bastante dinero público, ¿no? Entonces, yo creo que hay me da la impresión que es como todo un descontrol que se hace en una obra pública bastante importante, que es a nivel deportivo es la más importante de Guipúzcoa, ¿no? Que sale con dinero de todos lados, y yo creo que hay no sé, vosotros como lo veis, me gustaría saber todo este tipo de controles si los lleváis de alguna manera, ¿no? Y luego también querría saber
si hay alguna institución que está judicializada, es decir, que hay una denuncia contra instituciones o no por la parte de responsabilidad que le toca en este tipo de contrataciones. Es decir, o solo son empresas subcontratadas o no hay ninguna denuncia, una responsabilidad subsidiaria o de algún estilo a las instituciones por permitir estos fraudes o por lo menos no hacer nada pues que se hagan, ¿no? Eta nik uste dut nahikoa, honekin dauka nahiko gai. Eskerrik asko. Ugarte Mendia jauna, orain zuretzen da. Bai, eskerrik asko Mahaiburu Andrea eta eskerrik asko Igor San Jose eta Jon Frediri unea etortzagatik eta azalpen guztiak emateagatik. Bueno, hasi nahiko nuke esanez, bide judiziala irekita jarraitzen dula, eta gu ez gea gehiegi sartuko. Hala ere, galderatxo bat egin nahiko nizuke, lizitazio egon zen 50 milioi eurotan, eta elak esan zuen 70 milioi behar zirala. Eta esan dezu, bazorra 7 eta 9 milioi artean zehola, orduan, kalkulo hori nola egin dezuen, egiten dizuet galdera. Orduan, ze puntu konkretuan dago bide judiziala eta ea zen nolako harremana dakazuen errealarekin, besterik ez. Eta entzundako guztiak entzun ondoren, responsabilidadeak norbaitek hartu beharko ditu. Besterik ez, eskerrik asko. Igor, Jon Fredi, cuando queráis. Jon, te va a tocar un poquito hablar. No sé si quieres que haga yo un poquito esto y luego tú la... Sí. Bueno, un poquito respondiendo a todos, ¿no? Estamos en la Diputación, sí. La licitación la ha realizado Anoeta Kiroldegia mediante el Ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Donosti. El presidente es Nico Goya, actual alcalde de Donosti. Pero, la Diputación y el Gobierno vasco han dado dinero público. Han dado 4 millones la Diputación Foral de Guipúzcoa y 10 millones el Gobierno vasco. Dan dinero y no dicen nada, sabiendo que se adeuda a los trabajadores 4,5 millones en diciembre de 2018 puede llegar a los 7 millones, se va a dar los 4 millones, la Diputación va a dar los 4 millones a ese proyecto sabiendo que se adeuda a los trabajadores. ¿Nos vamos a sentar con la Diputación? ¿Con quién tenemos que sentarnos? ¿Con el Ayuntamiento de un dinero que va a poner la Diputación? ¿O nos sentamos con la Diputación para hablar de poner los números? ¿Por qué no han cobrado esta gente ese dinero? Analizar y cómo se tendría que dar ese dinero, si se tiene que dar o tiene que pagar la Real o al que le corresponda, ¿no? Yo creo que ese ejercicio lo tendremos que hacer, ¿no? Y es lo que pedimos aquí. Y para eso hemos venido. También he estado en el Parlamento Vasco, estuve y estaré para pedirle lo mismo. La deuda, he dicho que son 7 millones, puede llegar a más de 7 millones. No hemos controlado todas las empresas, se nos han escapado muchas empresas, evidentemente. Ha habido empresas también de 1 o 2 trabajadores, han llegado a estar casi 40 empresas. Nos hemos hecho seguimiento de aquellas empresas con un número importante de trabajadores, etcétera, etcétera, y donde han tenido una continuidad, porque demostrar esto no se hace de un día a otro, sino se requiere de muchos meses, ver una continuidad con el trabajador. Se nos han escapado muchas en el mes de julio y agosto porque han estado solamente ese mes, o electricistas, muchos que han trabajado un mes, han ido, no había una continuidad, no sabemos que si luego les han dado fiesta, vacaciones. Esto se ha podido mirar con trabajadores que han estado continuamente en Anoeta, donde hemos podido detectar que no han disfrutado de las vacaciones en un año entero, donde no han cobrado las 2 pagas, donde no han cobrado no sé qué, y se hace un seguimiento y hemos podido constatar, hay muchas cosas que se nos escapan. Un trabajador que ha estado un mes y se va otro mes a otro sitio, pues no sabemos nada de... Es difícil, si sabemos que se ha incumplido, pero nos hace muy difícil a nosotros poder demostrar, y muchas veces juegan con eso. Se ha hablado de la inmigración. Un porcentaje muy alto es migrante. La mayoría de los que han trabajado en Anoeta son africanos, pakistaníes, romanos, colombianos. Hay de todo. Se aprovechan de eso, evidentemente. Nosotros tenemos resoluciones con nombre y apellido, porque él ha metido denuncias colectivas. Y mira dónde está el problema. Que tenemos con nombre y apellido trabajadores donde se nos dice cuántas horas han trabajado y que no se ha cotizado y todo eso, pero la empresa no les ha metido en su cuenta corriente las diferencias salariales.
esperan que hagan una reclamación. ¿Va a hacer una reclamación un trabajador que ya no está aquí, que ya ha desaparecido, que tras finalizar la primera parte de la obra en septiembre del año pasado los han mandado, los han despedido, han mandado a África? Esos no tienen ni idea que tienen unas cantidades por cobrar. Se han aprovechado de eso. Si hay un problema, pues no los traen. Si realmente aquí, cuando hubo con la cesión ilegal de trabajadores con la empresa de Freddy y la siguiente de Azures Habitat, hubo trabajadores que ya no aparecieron a la hora, pero no son trabajadores que vivan cerca de la hora, como puede ser Pasajes, Donosti, y dicen, ¿cómo que no venga mañana? O va un sindicato cercano a la obra, o se presente allá. No, simplemente no los traen las furgonetas que normalmente les traen a estos trabajadores y ya está. ¿Y estos qué van a venir? ¿Van a venir aquí a cogerse un piso para, bueno, poner su denuncia o lo que sea? Nosotros sí hemos querido llegar y hemos llegado donde bastantes trabajadores para facilitarles y meter la reclamación individual correspondiente. Y quiero que me entendáis en ese sentido. Una cosa es la colectiva, que nos han dado la razón, pero si la empresa no les mete en sus cuentas corrientes, son ellos, porque son ellos los que tienen que reclamar. Yo no puedo reclamar por ellos, no puedo cobrar su dinero. Necesitaré su permiso para cobrar. Entonces saben que se van a librar de pagar la mayoría de la deuda que se adeuda a los trabajadores. Cuando se dice, ¿solo termina con las multas? No, yo quiero ir más allá, por eso estoy aquí. O sea, yo he venido aquí a decir que nos ha dado la razón la Inspección de Trabajo o el juzgado o la Fiscalía a ver qué dice. La Fiscalía veremos qué dice. O sea, algo dirá, ¿no? El falsificar 200 documentos, si no va a haber una sanción penal, pues no sé, nos pondremos todos a falsificar. Aquí falsificas una firma, seguramente que cualquiera de vosotros falsifica una firma y no sé dónde terminaría. Aquí se han falsificado 200 firmas. Algo tendrá que decir, es verdad que están declarando y veremos qué dice la Fiscalía. Este coste, ¿cómo se asume? Es verdad que hubo una licitación, aquí se puso 50 millones para que la Real pagase lo menos posible. Y luego había que buscar las herramientas adecuadas, y en las herramientas adecuadas se logró 2 empresas para hacer a ese precio que luego ya arreglarían como tendrían que arreglar. Pero se hizo de esa manera. Había 14 millones de las instituciones y el resto la Real Sociedad. Pero ojo, que la Real Sociedad pone, pero para que luego se le vaya descontando en años de alquiler del campo. O sea, que es un dinero que no vamos a percibir, por lo tanto es dinero público. Que aquí no nos confundamos, que la Real pone todo, no pone todo, Y luego, cuando ha ido la obra a más, pues bueno, se tiene que solucionar esos baches. Y ahora, pues la Real, yo no quería hablar mucho de los números, porque esta semana está bailando muchos números por ahí. La Real Sociedad ha dado rueda de prensa de lo que puede llegar a costar el campo de fútbol. Ya se habla de 78 millones, de los cuales dice que 17 son mejoras, como diciendo, pues mejoras 17 millones. Para mí, dentro sí que se han hecho mejoras, pero las mejoras no han costado 17 millones. Las mejoras han costado mucho menos. Parte de esas mejoras es para inyectar dinero al agujero que ha hecho la obra inicial, la obra potente. Porque si me vas, yo cogiendo datos además pues del periódico de ayer, ¿no? Obras Hospitality, esto será la zona VIP, esa, bares de cotas, no sé qué, 5 millones. 5 millones para los bares, 5 millones. 5 millones de euros. Una de las denuncias que hice aquí, que vine aquí para hablar sobre los edificios de educación que se estaban realizando en el País Vasco, el colegio Le Castola Xavier Munive de Azkoitia costó 4 millones y medio. Un edificio de 4 pisos, instalaciones deportivas cerradas, 4 millones y medio. Aquí los bares de Hospitality han costado 5 millones. O sea, no me quiero meter mucho en esas cosas así, como los nuevos vestuarios, 2 millones y medio. El Instituto Secundario de Hernani ha costado 2,8 millones. Un edificio de 3 pisos, instalaciones deportivas cerradas. Y los vestuarios de la Real Sociedad, ¿qué van a tener? ¿Qué van a tener para costar 2 millones y medio? ¿O hay algo más aquí? Al final se tiene que hacer ese tejemaneje de números para cuadrar los números, pero eso se llama fraude. Si se hubiera hecho todo como se tenía que haber hecho, y había habido una vigilancia de todo lo que se hace, seguramente estaríamos hablando que igual 10 UTEs se hubieran presentado a ese proyecto. Y luego, evidentemente, hay que hacer un seguimiento
de todo lo demás y exigir las condiciones laborales como se exigen otras cosas. Pero aquí se ha hecho una licitación fraudulenta que no daba y que ahora están moviendo los números. Pero eso se llama fraude. Y eso no me quiero mover mucho porque los números esta semana están bailando y bueno, pues sí que haremos un informe respecto a todo esto. Porque al final la zona de la Real Sociedad o la otra zona ha sido una misma zona. John Freddy, trabajador de lote 1, lote 2, cesión ilegal de trabajadores, pasado subrogado a la UTE, estaba trabajando en la zona Hospital City. O sea, ahí se ve claramente que es la misma obra y están haciendo los mismos. Lo único que se ha utilizado el dinero de una manera... Bueno, Anoeta Quiroldeguía, ¿qué dice? Anoeta Quiroldeguía, hemos estado con ellos, pues tirando balones fuera. Menudo marrón. Eso dicen los técnicos, porque nos mandan a los técnicos. Luego, cuando hablamos con los políticos, se callan. Y los técnicos, cada vez que se están conmigo, ¿dónde nos metemos? Porque yo les enseño números con nombre y apellido de trabajadores que están trabajando hasta las 7 de la tarde como mínimo todos los días, que eso son 10 horas, que las nóminas no reflejan ninguna hora extra ni nada de eso, ni compensaciones, ni etcétera. Dicen que no llegan, pero que se han mandado hacer un informe, les pasamos la documentación y cuando hacen el informe no dicen casi nada de lo que les hemos pasado nosotros. Casi nada. Y lo poco que dicen no se subsana, no se soluciona y se sanciona con 15.000 euros. ¿Por qué se sanciona con 15.000 euros y no se hace nada? Porque saben que son responsables. ¿Que van a castigar a la empresa, a la UTE, con millones de euros? Se para Anoeta. Y ese no es el objetivo. El objetivo era que Anoeta finalizase, se jugase el primer partido y luego el segundo. Y ese era el objetivo prioritario. Lo otro, pues bueno, dar largas. Anoeta nos ha dado largas. También me decías si la Diputación es responsable o aquí, ¿por qué se habla aquí? Pues ya he dicho, ¿no? 4 millones. Y yo creo que esta comisión ha tenido algo que ver, ¿no? Para dar esos 4. Estamos en la comisión de deportes, cultura, no sé qué, pero la Diputación ha dado 4 millones. Da 4 millones y no pasa nada. A un proyecto que se gastan 5 millones en bares de VIP. No sé, ¿no? Pues que se construyan ellos lo que tengan que construir. Que soy de la Real también, ¿eh? Pero yo creo que están ensuciando nuestros colores permitiendo esto. ¿Que la Real tiene que decir algo? Sí, y mucho. Mucho. Y lo tiene que pagar. Yo entiendo que tiene que pagar. Las cosas se tienen que pagar. Si yo hago cosas en mi casa, las tengo que pagar. Y no tengo que hacer diferentes desvíos y cosas raras. ¿Con la Real hemos estado? Sí. ¿La relación qué tal es con la Real? Pues la verdad que ha sido muy tensa. La primera reunión fue muy tensa con la Real Sociedad. No quiero hablar aquí de lo que me dijo el señor presidente de la Real Sociedad. Pero luego posterior hemos coincidido en la obra, muy amablemente, pero porque sabe que lo que decimos es verdad. Fui con documentación, pero me dijo de todo. Y eso, la verdad, pues no se tiene que permitir. Había más gente en aquella y sabiendo toda la documentación que teníamos. Bueno, le puede doler. A mí también me duele que la Real Sociedad pues, se ensucie con estas cosas. Pues sí, pero esto se tiene que solucionar. Y yo lo digo bien alto y bien claro. Él la dice bien alto y bien claro. La Real tiene que pagar todo esto. Claro que sí. El control, 0. Nadie ha hecho un control. El control lo hemos hecho nosotros y tras nuestras denuncias y aportando todas las pruebas encima de la mesa de la Inspección de Trabajo o en el juzgado, se ha actuado. De oficio no se ha actuado la inspección. Se ha actuado tras una denuncia. Y sabiendo qué estaba pasando, podía haber actuado de oficio también más allá. La Diputación no ha hecho nada, ha dado el dinero y punto, no pasa nada. 4 millones, nos sobra el dinero, el Gobierno vasco 10 millones. También parece que nos sobra el dinero. Y las cuentas, pues bueno, ya nosotros decimos 7 millones, pero porque 7 millones puedo demostrar. Ahora, lo puedo decir que sería mucho más. Seguro que es mucho más.
porque nosotros no hemos llegado a constatar todo de lo que ha pasado ahí. Seguro mucho más. Que es que esos 7 millones de diferencias, porque solamente es diferencias salariales. Puede haber otras muchas cosas más. La obra tenía que haber costado, pues sí, 20 millones por lo menos más tenía que haber costado. Yo los números basados en números de otras obras realizados por la misma arquitecta, si coges los mismos números, me salía 70 millones como mínimo. Y resulta que ya vamos a 78 diciendo que son 60, dice que son 60 y 17 son mejoras, pero esas mejoras, ya te digo yo, que esas mejoras a mí no me cuadran. Si se hubiera hecho con la misma fórmula, estaríamos hablando que el proyecto de Anoeta hubiera costado 100 millones o 200 millones. Algo exagerado me parece, pero bueno, oye. Y bueno, pues John Freddy, bueno, lo contará, cuenta un poquito cómo empezaste. Egunon para todos. Pues esto para mí es un poco, ya me disculparán, engorroso porque nunca me he visto en una situación de estas, pero bueno, como decían los compañeros, mi experiencia es la siguiente. A mí me contrata la empresa Vilariño, yo vivo en Bilbao, y en Bilbao me llaman a mi teléfono, porque yo siempre busco trabajo, aparte de la gente que me conoce por las plataformas, ¿no? Como emigrante, pues me muevo por todos los sitios. Entonces me llaman y me dicen, ¿tú eres John Freddy? Sí, obviamente. ¿Estás currando actualmente? Sí, estaba currando, pero estaba de autónomo para otro autónomo. Que esa fase no la sabía, o sea, estaba haciendo de falso autónomo. Entonces me ofrecieron ir a trabajar ahí mismo en Bilbao, concretamente a San Mamés. El contrato mío era para eso, para ir a hacer las instalaciones del polideportivo, que está al lado del estadio. Entonces dije, vale, pues voy a cotizar, me pareció una oferta mucho mejor. Efectivamente me dicen que voy para allí, cuando me llama el encargado me dice, no, pero nos vemos, te recojo allí y te llevo a Anoeta, San Sebastián, estás 3 días allí y luego vuelves aquí. Efectivamente, yo firmé el contrato, pero claro, nunca leí la letra pequeña. De hecho, el contrato me lo trajeron a los 2 meses de estar en Anoeta. Y yo empecé a trabajar aquí en Anoeta, pero ellos me dijeron a mí en su día cuando me contrataron, la empresa esta Vilariño, que yo iba con el convenio de Bilbao. Yo sé lo que es el convenio de Bilbao porque he trabajado muchos años con el convenio de Bilbao. Entonces ya me entero es cuando me llega el contrato. Veo mi primer nómina y digo, no, esto no es lo que me han prometido a mí. Primero, pues no estoy en el sitio para el cual me contrataron, en la obra, perdón. Entonces ya sigo trabajando, aquí viene el encargado de ellos, un muchacho Iván, y le comento lo que hay, y me dice, no, tú tranquilo que ya te vamos a llevar para allá. Pues efectivamente, cuando me iban a llevar para Bilbao, uno de los encargados de aquí de Anoeta le dijo a él que si me sacaba a mí de la obra, por las labores que yo hacía, pues que se los llevaba a todos. O sea, él estaba a gusto conmigo, con mi trabajo. Entonces ya él llegó a un acuerdo conmigo y me dijo, mira, pues en ese entonces cobrábamos a 6.50 la hora. Te voy a subir 1 euro más a ti, pero tú te encargas ya, o sea, yo era prácticamente encargado de los otros compañeros míos. Tenía que llevar la furgoneta, recogerlos, traerlos y todo el rollo. Pero claro, pues está la necesidad, ¿no? Ahí es donde dices, pero ¿y qué ahora qué hago? Tengo hipoteca, tengo familia, eso no da tregua. Seguimos trabajando. Cuando ya entra Igor, pues todo el mundo corríamos en la obra. Esto no lo podíamos ver. Jóvenes del sindicato, todo el mundo para aquí, para allá. Esa es la triste realidad. Entonces, claro, ya empieza el del sindicato, la denuncia, tú no quieres perder el empleo, los compañeros, pero que no hables con ese, no sé qué, porque todo empezó a raíz de uno que denunció. Incluso yo puse a la empresa, la puse al tanto, le dije, aquí está pasando esto, esto y esto, miren a ver qué van a hacer, porque si no nos van a sacar a todos de aquí. La empresa, concretamente Vilariño, hizo caso omiso a lo que yo le comentaba. Yo les transmitía todo, ¿no? Entonces yo hablaba con los encargados y les comentaba, pues que esto para mí es una odisea, porque yo necesito el empleo. ¿Qué hacemos? Entonces ya al ver que los compañeros ya dijeron, no, pues esto es lo que hay, pues hay que denunciar, hay que denunciar. O sea, concretamente nosotros no denunciamos, denunció el sindicato. Entonces un día cualquiera estamos trabajando y salimos a las 8:15 de la tarde de la obra. Entonces la sorpresa nuestra fue que cuando íbamos a la caseta a cambiarnos, estaba inspección de trabajo. De hecho, nosotros no queríamos, porque nos vamos a meter en un problema. Entonces ya nos dijo el jefe de obra,
¿tenéis que ir? Sí o sí. Entonces la primera pregunta que me hicieron a mí como el responsable de ellos fue, ¿cuántas horas meten aquí? Le dije yo al inspector de la inspección, pero es que esa pregunta que me está haciendo, ¿cómo quiere que se la conteste? Son las 8 de la tarde, dentro de la obra a tal hora, ahí están las horas ya. No le dije nada más. O sea, le dije, quiero que me entienda también, porque claro, no me quiero meter en camisa de 11 varas. Y eso fue todo. A raíz de eso ya vinieron las denuncias, vinieron todo, y pues, como ha dicho aquí el compañero Igor, él tiene todo ahí ya sustentado. Nosotros hicimos parte de una sesión ilegal de trabajadores, y pues también quería agradecerle a Igor, y lo digo aquí ante todos, que gracias a Dios y a él, es el primer empleo que he tenido aquí en condiciones. He podido ir a mi país con vacaciones pagas, llevaba 5 años sin ir, y actualmente hago parte de la obra UTE Anoeta Celaya en condiciones, gracias pues a las denuncias y a todo lo que se ha hecho. Y pues de momento resumo hasta ahí, porque si ya me pongo a contar todo lo que he vivido aquí, chapó. Pero bueno, con todo y eso estoy muy agradecido, me siento uno más, la verdad sea dicha, voy a hacer ya 19 años aquí en España, conseguí la documentación a los 5 años de estar aquí, emigré como todo el mundo normal, pero pues bueno, eso es lo que tiene la emigración, pero realmente me siento uno más. Y nada, con eso ya termino, ya ustedes valorarán. Bueno, John Freddy, a los 5 meses de empezar, es cuando se detectó, nos dieron la razón. En 5 meses las deudas solamente en horas extras y en dietas ascendía a 8.000 euros que le pagaron a John Freddy, y a partir de ahí pues entró legalmente, tuvo sus vacaciones. Hubo trabajadores que han sido también pasados a la UTE, trabajadores que no conocían a sus hijos, migrantes de África, que era la primera vez que iban a su país con unas vacaciones pagadas. Además fueron 2 meses, porque en un año entero no habían cogido vacaciones, y bueno, logramos que cogiesen los 2 meses seguidos. Y no conocía a Mamadou Dembélé, no conocía a su hijo, y bueno, te contaba historias que además fueron publicadas en un medio de comunicación, la historia de John Freddy y de Mamadou Dembélé. Y bueno, mirando solamente las diferencias de ellos, Mamadou Dembélé se le pagó 10.000 euros en horas extras, y 8 pues hace una realidad de lo que hay, ¿no? En 5 meses, 8.000 euros solamente en horas extras y en dietas. Luego las vacaciones se las pagó ya la UTE y todo, pero si no hubiera estado esto, estamos hablando de casi 1.500, 2.000 euros por mes que se comen con cada uno de los trabajadores migrantes, que se aprovechan con el miedo, no hagáis caso al sindicato, esos son los malos, si vienen ellos y les hacéis caso, te tienes que largar, ya lo siento, te vas a la calle y te buscas la... John Freddy ha tenido un accidente laboral, y es la primera vez que tiene una baja y está cobrando y se puede curar. Si hubiera pasado esto con su empresa, le hubieran echado en la calle y tendría que haber encontrado otro trabajo sin recuperarse al 100%. Aunque sea, pues bueno, eso pues también es otra realidad que no se quiere ver, pero muchos trabajadores han sido despedidos en Anoeta simplemente por cogerse la baja, y aun siendo de accidente laboral. Bai. Bigarren txanda, Cano jauna. Gracias, presidenta. Agradecer a Igor y a John Freddy su exposición. Yo sigo pensando que esto no se ha acabado, obviamente sigo pensando, y es una realidad. Es difícil hacer valoraciones cuando reflexionamos sobre que estamos en un territorio rico, comparativamente, bueno, pues lo mejor del Estado, y bueno, con la contrapartida que personas como John pues tienen que hacer frente a un coste de la cesta de la compra también más alto que en otros sitios. En fin, agradecerle su valentía,
porque al final estamos hablando de eso, de valentía también. Y bueno, pues que repito, que yo creo que esto no se ha acabado y que estamos hablando pues de cosas serias, quiero decir, condiciones laborales, fraude en la seguridad social, destrucción de empleo, gestión ilegal de trabajadores, ausencia de seguridad laboral. Bueno, pues hombre, agradecer al sindicato también, pues que esté dándole la cara en estos momentos. Muchas veces hacemos valoración a los políticos de macroeconomía pero también es necesario estar en el suelo y en el barro. Y bueno, pues veremos cómo acaba esto y espero que sirva para algo, no solamente para resolver o para asignar responsabilidades de la construcción del Estadio Anoeta, que también obviamente, sino para que futuras obras de este calibre, de otro calibre, me da igual, pues tengan unas condiciones adecuadas y las firmadas, que no se pide otra cosa, que se haga respetar los convenios y la legalidad vigente laboral. Gracias. Zuri, Oliden jauna. Sí, gracias, señora presidenta. Nada, agradeceros la visita y el relato que ha contado Jon Freddy. Yo creo que señala muy bien lo que es la realidad de muchos de los trabajadores que han estado en obras públicas. Quería agradecer también públicamente al sindicato ELA por defender los trabajos de todos y de todas, porque esta es una cuestión concreta sobre los trabajos de Anoeta, pero al final es el conjunto de los trabajadores los que se ve beneficiado. Sin más, quería preguntarle a Igor los pasos a futuro que van a dar y, por otro lado, querría preguntarle qué podríamos hacer desde las Juntas Generales para intentar que se eximan responsabilidades, porque se cumplan responsabilidades sobre lo que ha ocurrido en las obras de Anoeta, porque claro, está muy bien, ustedes vienen aquí, cuentan un relato, pero luego se dan cuenta de que ese relato se queda en estas Juntas Generales y que luego los responsables políticos, pues bueno, como decía Igor, o se callan o no hacen absolutamente nada. Y bueno, querría preguntarle eso a Igor, ¿qué podemos hacer desde aquí para intentar no solamente solucionar un problema individual, sino algo, digo individual en tanto en cuanto es el caso de Anoeta, sino al resto de obras públicas que suceden? ¿Cómo se podrían regular, por ejemplo, las mesas de contratación o dentro de las licitaciones, cómo se puede hacer para que haya un control público de cómo luego los trabajadores trabajan para todos y para todas? Creo que eso para mí es lo más interesante. Es que ricasco de verdad los dos, Marañón Andrea. Nada, pues solamente daros las gracias a los dos de nuevo y un poco en la línea de la primera intervención, deciros que hemos tomado buena nota de todo lo que habéis estado contando hoy aquí y de verdad animaros a continuar en el trabajo que habéis iniciado, que acabe lo mejor posible, que acabe bien y que no cejéis en el empeño. Daros el apoyo en la medida que podemos hoy aquí, de verdad. Rede jauna. Eskerrik asko. Guztia bezala nik uste dute zoriontzea egindako lanagatik. Eta batez ere ben, kasu honetan berri ere frogatzen da nola lan konfliktoetan eta borrokatzea eta sindikatuen lana ezinbestekoa da aurre egiteko. Nik uste dut hau froga garbia da. Baina, azkeneko bi galdera egin nahi nizkizun, izandako istripuan uztailean nola dago pertsonari eta ea instituzionaldetik ze nolako babesa edo emantzaion edo kontuan hartu den. Eta beste bat, zer ikusi dauka batez ere babes sozialarekin, ea errealeko afizionatuekin edo peinekin edo zerbait lan egin da
honen jakinan gainean, esan dezu afizionatu bezala, sentitzen za, hau ez dela posible, ez da. Batez ere, jendeak jakin dezan, zeri nola egiten den estadioa ez dela bakarrik dena itxurakeria, hor jendeak jakin dezan, horretaz. Y gracias a ti también por tu aportación y espero que puedas seguir yendo más veces a Colombia a visitar y en venido sin absolutamente ningún problema, ¿no? Esperemos que sea siempre así. Eskerrik asko. Ugarte Mendia jauna. Bai, nire aldetik ere eskerrak eman, erantzun dituzu egindako galderak, beraz eskerrik asko Igor, y muchas gracias a ti también, Jon. Entiendo que es un papelón venir aquí por una persona que no está acostumbrada y bueno, pues que tiene que dar reparo. El hecho de haber venido y contar en primera persona, pues es de valientes. Al igual que el dejar tu país para venir a otro país, me parece que es de valientes. Así que gracias. Bueno, zenda bai, amaitzeko. Bai, bukatzeko, bai Elkarrekin Podemos eta, zuei erantzun pixka bat. Los pasos a dar a futuro. Hombre, yo sí que pido, de alguna manera, garantías. O sea, nosotros los pasos que vamos a dar es... Queremos lograr que todos los trabajadores que han trabajado en Anoeta pues, lleguen a cobrar la deuda pendiente. Diría que casi va a ser imposible y juegan con ello. Pero sí que de las instituciones tenemos que garantizar que si no se paga, no se les paga. Y que podéis hacer cosas, evidentemente. Hay 4 millones de aquí, 10 millones del gobierno vasco, y si no se garantiza que se haya subsanado a todos los trabajadores por lo que sea, si no se garantiza eso, si no se demuestra que realmente se ha pagado, pues no se les tiene que pagar. Entonces, desde las juntas, pues yo pediría también por parte vuestra esa aportación, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar 4 millones si ya diciembre de 2018 se ha dado a 4,5 millones? No puede ser. Yo quiero que se haga la obra. Si habéis decidido que se tiene que destinar 4 millones, pues habrá decidido. ¿Puedo estar en contra? No, yo estoy en contra. Porque entiendo que, que la Real tiene el dinero suficiente como para hacer el campo de fútbol. Para hacer bares ya tiene. 5 millones. ¿A qué vamos a dar 4 a nosotros? Pero que sí, hay que dar un golpe encima de la mesa y hay que demostrar que realmente se aplican los convenios para que se den dinero público. No lo hago Antonio Escandón. ¿Cómo está el trabajador? Pues Antonio Escandón está en Valencia en ese momento, es andaluz él, pero vive en Valencia. Ha tenido mucha suerte. Tenía un vídeo para emitirlo aquí de la familia, pero pues, temas técnicos no se ha podido. Bueno, en un principio pues se hablaba de esta persona que era una persona experta. Además se decía que hace 25 años él puso el anterior, cuando se hizo Anoeta, estuvo trabajando, sí, Antonio estuvo trabajando hace 20-25 años en Anoeta, pero de 25 años aquí ha estado en el paro, trabajando aquí, allá, donde sea. Antonio Escandón, el último contrato era de un mes antes al accidente. Había estado antes en el paro. Cada obra la hacía en un contrato. Luego está en el paro 2-3 meses y otra obra o lo que sea. Las condiciones de Antonio Escandón estaban mal. Hemos tenido que denunciar, ha habido acuerdo evidentemente con la UTE para regularizar su salario para cuando le quede la incapacidad le quede bien. Todos esos pasos se está dando con la Inspección de Trabajo. Es verdad que no se ha llegado a meter la denuncia porque ha habido acuerdo de ponerle bien y la Inspección ha actuado también en ese sentido. Y luego temas, pues ¿qué ha pasado? Pues todos los seguros y todo, pues no tenía bien. Pues el seguro que tiene el Convenio de la Construcción de Guipúzcoa no era el que tenía su empresa, cuando aquí ya estaba firmado que se tenía que respetar como mínimo las condiciones laborales del Convenio de la Construcción de Guipúzcoa. ¿Qué pasa con esto? Pues el trabajador Antonio Escandón fue trasladado ya a Valencia y en Valencia pues la pierna se le empezó a infectar y una semana antes del partido del Atlético de Madrid, esa semana, pues el lunes, pues el médico visita a Antonio y le dice que tienen que cortarle la pierna porque tiene infectado y eso pues no puede seguir así. Entonces Antonio se derrumba, intentamos buscar soluciones y damos con el doctor Cavadas, un doctor conocido a nivel estatal y mundial,
Y este doctor le pasamos la información, todos los informes, y él nos dice no solamente que puede salvar la pierna, sino que puede llegar a andar también. Entonces, dos realidades muy diferentes, ¿no? Y empezamos a tramitar para que se le mande a Antonio Escandón a la clínica Cavadas para que pues, el doctor Cavadas le coja y les haga la operación correspondiente. Nos encontramos que la mutua y los seguros pues que dicen que no, que ellos no tienen concierto con esas clínicas y que pues no, y la solución que nos da la clínica es cortarle la pierna. Pues ya ves, cortarle la pierna, o entonces ahí es, la familia pues no entiende, me piden que me mueva rápido, pues yo aquí pues hablo con las empresas, porque ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de dinero? ¿De qué estamos hablando aquí? El doctor Cavadas en todo momento ha sido una persona maravillosa, ha estado en contacto con nosotros en todo momento, nos ha facilitado mucho, tampoco decía ni lo que pedía ni nada, él estaba dispuesto a operar, pero evidentemente lo que nos decía y nos trasladaba que la mutua no se escapase, la mutua tenía que estar ahí en todo momento y que el traslado se hiciese mediante la mutua. Le digo que me pase los costes, que quería saber de qué estamos hablando, por si tengo que poner encima de una mesa. Me los pasó, porque al final opera en diferentes clínicas y tiene que operar aquí en San Sebastián, pues cogería la clínica, la policlínica, y bueno, esos costes pues lo tiene que cubrir la mutua o lo que sea. Entonces yo traslado eso a las empresas, porque quiero recordar que Antonio Escandón era un trabajador de una subcontrata, de la subcontrata de Anoeta Quirol de Guía, que Anoeta Quirol de Guía también es una subcontrata de Anoeta Quirol de Guía, la otra Anoeta de Anoeta Quirol de Guía. Al final estamos hablando de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata. Es un lío, pero al final me reúno con ellas y les digo que eso hay que solucionar. Llega el martes le dicen que eso tiene una... no me sale en castellano, hechura charra, que tiene una esto mala, y que hay que cortar, y que ellos no tienen otros medios, y que a partir de ahí, bajo vuestra responsabilidad, si queréis iros de aquí y tal. Pues el martes hasta última hora hablando con todos, y el miércoles a la mañana, cuando todavía no hay nada ni nos dicen nada, pues ya uno pues ya se cabrea. Soy una persona tranquila, pero cuando me cabreo de verdad. Y sabía que estaba entrenando la Real Sociedad en Anoeta, miércoles, y allá que me voy con la moto y agarrarle del cuello al que sea. O esa persona estaba en la clínica Cavadas, o que hacíamos una rueda de prensa, movilizábamos a todo el sindicato ELA para recaudar dinero en el primer partido del Atlético de Madrid y pagarlo. Entonces ahí parece que bueno, las empresas se mueven y terminó pues en la clínica del doctor Cavadas. Está en la clínica del doctor Cavadas, está contento él. Le han hecho la primera operación donde le han vaciado toda la parte de la rodilla, y está esperando la segunda operación hasta que se estabilice esa zona, y operarla a finales de noviembre o diciembre. Él está muy agradecido. Dice que en otro sitio pues igual seguramente le hubieran cortado la pierna, porque es lo más fácil, cortar la pierna, hacer la cura y venga, una incapacidad y punto. Con este caso sí que se está hablando mucho con las empresas, y la verdad que sí, ahora en este momento pues sí que están aportando, bueno, lo que tienen que aportar. Entonces, bueno, el tema ese, pues... Y luego Realeko Jarratzaileak, bueno, es complicado. Cuando el fútbol está por medio, es complicado. Hasta mi cuadrilla me dice, ¿pero qué haces saliendo en contra de la Real? Yo no estoy en contra de la Real. Yo juego para la Real, mi hijo es socio de la Real Sociedad, pero no se puede ensuciar tanto los colores. O sea, al final hablamos mucho de la palabra respeto, ¿no? Pues lo utilizo ahí, ¿no? ¿Respeto a quién? A sus nóminas, a sus salarios. ¿Respeto a qué quieren? Con respeto a todos, ¿no? Se tiene que dar unos valores, y esos valores también empiezan desde la ejecución de donde juegan los partidos de fútbol también, ¿no? O lo que tienen que transmitir. Yo creo que hoy en día nadie duda de lo que ha pasado en Anoeta. Hemos salido muchas veces en los medios de comunicación y hemos demostrado. Hemos sabido salir también, hemos tenido que medir mucho, desgraciadamente. Cuando está el fútbol por medio tienes que medir mucho cuando salir. No puedes salir la víspera de un partido de fútbol porque parece que te estás cargando el fútbol, o quieres ir en contra de no sé quién, que no, eso no es. Son dos cosas diferentes. Y yo creo que sí, nos han felicitado muchos de la Real Sociedad, pues que entienden que son cosas muy diferentes. Y las cosas, pues cuando se hacen mal hay que hacer crítica, autocrítica, y pues ciertas personas de la Real Sociedad con mucho poder, como puede ser el presidente, pues no está acostumbrado a esas cosas. Y yo lo siento mucho, pero la verdad que ha quedado muy bajo con este tema, y espero que se pongan las pilas.
porque el sindicato ELA va a seguir. Va a seguir y va a sacar todo. Hay muchos números que están en el aire, pero haremos un informe. Este es el informe actualizado a octubre-noviembre. Sí que os paso, pero este informe va a ir a más. Y luego, pues, yo sí que luego os doy una copia a cada uno del informe actualizado al día de hoy. Eta mila esker y bueno. Mila esker zuei, Jon Fredi eta Igorri. Bueno, hirugarren gaia beste bat da. Kasu honetan, ebazpen proposamenaren eztabaida eta bozketa bidezkoa bada, lankidetzari buruzko Euskadiko legearen betetzeari buruz, Elkarrekin Gipuzkoa batzarkide taldeko David Oliden jaunak aurkeztua. Zuen proposamena eren azaltzeko. Gracias, señora presidenta. Bueno, esta propuesta parte de las demandas de las ONGs y también del cumplimiento de lo que es la Ley Vasca de Cooperación. Todos sabemos que, evidentemente, las ONGs lo que plantean es llegar al 0,7% y que recientemente estuvieron también en el Parlamento Vasco demandando esta cuestión. Y es interesante que, a pesar de que sea una ley, muchas de las administraciones e instituciones vascas no sean todavía capaces de cumplirlas. Hemos llegado a un acuerdo con el grupo EH Bildu, que habréis podido leer. Y bueno, para nosotros es clave que mientras los presupuestos siguen aumentando, vemos cómo nunca se llega a cumplir esa ley. Llevamos unos cuantos años de subidas presupuestarias que, sin embargo, no se han traducido en ningún caso en cumplir con el 0,7%. Sin embargo, para eso estamos nosotros, para eso está la labor de la oposición, para tener propuestas que pensamos que son más que asumibles por parte del resto de grupos, que son los que gobiernan la Diputación Foral de Guipúzcoa, y traemos esta propuesta. También detectamos que durante la comparecencia del diputado de Cultura y Cooperación, el señor Denis Itxaso, él planteaba que, dados los equilibrios internos dentro del Gobierno, no había sido posible llegar a las cantidades que ellos hubiesen querido para la dirección en cooperación. Y entonces nosotras pensamos que es más que necesario el impulso que los grupos de oposición podamos tener mediante la fórmula de la propuesta de resolución, para que luego el Gobierno foral dé cumplimiento en sus siguientes pasos y lo lleve a ejecución. La idea es plantear un modelo de cooperación para Guipúzcoa que aumente de forma progresiva sus aportaciones y que éstas sean siempre para ONGs que tienen un pasado o una función clara sobre cooperación, sin que este dinero vaya destinado, pues, a fundaciones de reciente creación que únicamente hacen una labor pequeña, pero que su función principal no es la cooperación al desarrollo. Y sin más, esta es la propuesta de resolución, ustedes la han podido leer, yo creo que es completamente asumible por cualquier persona que quiera cumplir una ley vasca como la Ley Vasca de Cooperación, y les pido que voten a favor. Eskerrik asko. Zuri, orain zuzenketak aurkezten duten txanda da, eta horretarako txikienetik handienera Marañón Andreak dauka hitza. Egunon, otra vez. Nada, nosotros hemos presentado una enmienda que básicamente lo que dice es prácticamente lo mismo que la proposición, en este caso del grupo Aldugu, pero nosotros lo que decimos es que no sea el 0,7 en los presupuestos de este año 2020, sino que se adopte el compromiso, y así lo instamos a la Diputación Foral, para que antes de acabar la legislatura se haya conseguido lograr ese 0,7, que sería además la primera vez, por cierto, en la historia de cualquier institución en Euskadi. Y eso es lo que pedimos, que es el compromiso, que no finalice esta legislatura sin haber alcanzado ese 0,7. Entendemos que ha habido ya un recorrido que viene de un tiempo atrás, en el que progresivamente se ha ido incrementando ese porcentaje. Casi estamos llegando al 0,6, queda todavía un recorrido y poco más que decir al respecto, porque apoyamos prácticamente la totalidad de la propuesta. Eskerrik asko, orain
bilduren txanta da, Carrere jauna. Bueno, gai hau, nik uste dute askotan planteatu izan dela hemen, ez bai, alde guztietan, eta instituzioetan, oda klasiko bat bihurtze arte nik uste dut, ezta? Eta urtero eskaera berdinarekin, eta mundu guztia ados dago, eta borondate onak izaten dira, eta baina inoiz ez da 0,7 horretara aiatzen. Gainera, gero eta diru gehiago rekaudatzen da, eta gero eta presupuesto handiagoak, baina inoiz ez da aiatzen eskaro horri, hain zuzen, talde guztiek egiten duten eskaro hori. Bai Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean, edo Aldundian, Batzar Nagusietan, eta udaletxe guztietan eskara hau egiten da, baina beti aplazatu egiten da, ezta? Eusko Legebiltzarrak onartu zuen, gogoratu gut, garapenerako lankidetzari buruzko 1/2007 legean, argi asko aipatzen da, bigarren xedapen gehigarrian, hauxe, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak arian gehituko ditu garapen lankidetzarako eta nazioarteko elkartasuneko ekarpenak. 2012ko, hau da, orain dela 7 urte, 2012ko aurrekontu orokorretan ezarritako gastu osoaren 0,7 izan daitezen. Arian, hemen beti eskatzen da, ez, demora aurrera doa eta alakorik ezerrez ez autonomiako erkidegoan, ez da Gipuzkoako administrazioan. Ireilean, eta Euskal Legebiltzarrean egindako agerraldian Euskadiko lankidetzarako gobernuz kanpoko erakunden koordinadorak kexu zen Euskadin barne produktu gordinaren Europako bataz bestekotik 121 gora egon arren barne produktu gordinaren 0,15 besterik ez dela dedikatzen lankidetzarako. Eta Europan bataz bestekoa 0,05 denean. Beraz, ez da diru problema, ez da gulako mediorik, ez, simplemente erabakitzen da horrela ez izatea. Eta gero Europa aipatzen da askotan, Europa nola duen, baina beste gauza batzutarako ezontarako, ez da. Orduan, aurreko legalaldian, garapenerako lankidetzarako zuzendari nagusiak idazten zuen. Gizadiak arazo larriei aurre egin behar die, eta horrek eskatzen du erakundeek konpromiso politiko eta finantziario handi bat hartu behar izatea arazo horiei aurpegi emateko. Hemen ere, esaten da, baina aleginak ez dira bat ere betetzen, gure ekonomiak hori albidetzen duenean. Ez gara eskatzen ari ez dakizer hemendikentzea egiteko ez dakizer. Ikusi dugu aurreko Anoeta estadio kasoan hor dirua jartzen dela, beste gauza batzutan. Aldundiko gobernuak dauden alderdien aldetik euren osoko zuzenketa aipatzen da, harin-harinka igotzen joan direla lankidetzari zuzendateko funtsa. Baina ikusten dugu, aurtengo aurrekontuen egitasmoan, eta 2019koen artean aldaketarik ez dela egon, portzentaian. Beraz, nola sinistu aurrerantzean gehitze hori emango den, aurtengoan ez bada eman. Eta 0,7 aipatuta legebiltzarrean dioen amaieran lortzea konpromiso zehatza behar du. Alegia, 2023an, 23ko aurrekontuan zifra hori betetzea. Hau da, ze bestela gelditzen da dena, legegintzaldi amaieran, gero legegintzaldi amaieran ez dakize, ez, jarritzagun konpromiso konkretoa, jarritzagun fetxa bat, eta fetxa horretan hitza bete. Ze bestela, hemen, aipatzen dena, legean aipatzen den 2012a, ja, 2019an gaude, 2023an, hori hain zuzen, koordinadore, ONG-ak eta eskatzen dutena, horixe baita, ez da? Eta badago, hala ere, honetan beste
beste gehi bat garapenerako laguntza eragina daukana, eta legearen espiritua alderbestera datorrena. Lehenago aipatutako Euskadiko Gobernuz kanpoko erakundek agerraldian arreta dituzuen lankidetzarako laguntzak enpresa pribatuei zabaldu zaiela. Euren interbentzioan aipatzen zuten Euskadin garatu den eredua, eta hau onartu gara, nahiko ondo funtzionatzen duela, bere akatsak izango ditu, baina dinamika oso interesgarriak eta eraginkorrak bultzatu dira, hori onartu gara, ezta? Baina eredu hori oinarri bat izan du, halako aliantza politiko-sozial batean oinarritu dela, eta hori legean ere aipatzen da. Eta horren gainean orain arte konsensu argia izan da. Orain aldiz ikusten gara, Gipuzkoako opera programarekin kontsentsu hori hautsi egiten dela. Eta hor zabaltzen da bidea, enpresa pribatuei, beraien fundazioei, eta laguntza honetan garapenerako lankidetzan laguntzak izatea, naiz eta beraien ez estatutoetan, ez ohiko jardunetan halakorik ez izan. Ez dakit Gipuzkoako emakume enpresarien elkarteak zer ikusi dauka lankidetzaren garapenarekin. Horrek ez du esan nahi, beren proposamenak egiten dituzten lanak interesgarriak izango ez direnik. Hori beste gauza bada, ezta? Baina aipatutako legean oso ondo azaltzen du eragileak zeintzuk diren eta enpresak ez dira aipatzen honetan, ezta? Euskal Lankidetza eredugarria dugu, batez ere aipatutako aliantza politiko-sozial horrengatik. Oraingo eredu berria asistentzialismora itzultzen gaitu, azken 30 urteetan garatu den lankidetza eredutik aldenduz. Eredu honek, hain zuzen, horizontalitatetik eta elkarri ikaspenetik abiatzen da, hau da, elkarlanetik. Gipuzkoako opera ereduak bestelakoa eredua sartzen du. Alegia, asistentzialismoa norbaitek proiektu bat egiten du, nahiz eta bere jarduna eman dezagun, ez da gehiago sartzearekin, errealarekin, baina kasuan, Fundazio Errealak zaize proiektu baldin badauka, eta zer ikusi dauka Fundazio Errealak nazioarteko lankidetza kooperazioarekin. Nahiz eta bere proiektua borondateneko izan, eta nahi dugun guztia, hori ez da problema. Behar bada laguntza hori eman behar zaio beste leku batetik, edo eskatu, halako fundazioei bere presupuestoetatik 0,7 horretarako, inbertitzea, diru falta ez dago. Horregatik, eskatzen dugu lankidetzarako laguntzak, euren izatean, garapenerako lankidetzan aritzen diren eragilei bideratzea. Bestelako laguntzak onuragarria badira ere, behar bada beste sailetatik bidera daitezkela uste dugu, eta ez lankidetzatik, ez da? Eskerrik asko. Zuri, Rosko jauna. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Garapenerako lankidetzaren Euskal Legea betetzen ez dela aipatzen denean, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrera eramandako politikei irudi negatibo bat ematen ari garela uste dugu. Kontzeptu hori, errealitatetik urrun dagoen irudi bat islatzen duela uste dugu. Euskadi erreferentea da garapenerako lankidetzan, ez bakarrik estatuko gainerako autonomia erkidegoak zalantzarik gabe gidatzen duelako, baizik eta nazioarteko beste herri batzuekin konparatuz plana onargarri batetan kokatuta dagoelako. Hori horrela da, datuek hala erakusten dutelako, eta hainbat erakunden txostenek hala aitortzen dutelako. Esate baterako, Oxfam Intermonek 2017an argitaratutako txostenean hala jasotzen da. Datu soilik erreparatzen badiegu, esan dezakegu gaur egun Euskadi liderra dela estatuan. Bigarren erkidegoa bikoiztuz, Extremadura alegia. Eta hirugarrena den Nafarroa ia hirukoiztuz. Beste erkidego batzuekin alderatzen bagera adibidez, Valentziarekin, 0,07 baino ez dela bideratzen ikusi dezakegu. Beraz, Euskadiko eta Gipuzkoako lankidetza estatu mailan erreferentea eta nazioartean onargarriak direla uste dugu. Halere, Euskal erakundeen eta bereziki Aldundia honen nortasun ikurra,
autokonplazentziarik ez izatea dela uste esan dezakegu. Eta horren froga da, aurrera jarraitzen dela urtero lankidetzan. Proiektuak zuzenean finantziatzea eta aldebiko akordioak edo hitzarmenak lortzea garapeneko lankidetza politikak aurrera eramateko beste modu eraginkor eta baliodun batzuk dira. Aurreko legealdian zehar foru gobernuak lankidetzara bideratutako aurrekontua handituz joan zen. 0,50-tik 0,57. Talde honek ezaguna eta aitortua du gobernuz kanpoko erakundeek garapenerako lankidetzan jokatzen duten papera. Baina aldundiak eta administrazioak ere eragile garrantzitsuak izan behar dute arlo horretan, ez bakarrik deialdien bidez proiektuak finantziatuz, baizik eta ezartzen diren helburuak lortzeko bide zuzenean parte hartuz. 2019 eta 2023 legealdirako plan estrategiko berriak 0,7 iristeko helburu ukaezina jasotzen du. Era berean, Gipuzkoako operaren bitartez, lankidetzaren finantzaketan, eragile gehiago inplikatzea sustatzen duten ekintzak aurreikusten dira. Baita ere, lankidetza zuzendaritzatik aparte, Gipuzkoako foru aldundiko beste departamentuetan, lankidetzara bideratutako baliabide gehiago izaten dira. Beraz, aldez aurretik esandako guztiagatik eta gure taldeak talde sozialistarekin batera aurkeztu duen osoko zuzenketan jasotzen den bezala, Gipuzkoako foru aldundiari eskatzen diogu lankidetzara bideratutako funtsak pixkanaka handitzen jarrai dezatela, aurreko legealdian egin den bezala, legegintzaldi honetan zehar 0,7 iristeko helburuarekin. Eskerrik asko. Zuri, orain Kano jaunak dauka hitza. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que, bueno, aquí ya se ha dicho, todos los grupos estamos con el objetivo y todos los grupos queremos que se recorra el camino hasta alcanzar este primer objetivo internacional del 0,7. Mi aportación a este debate, pues, la ha materializado el portavoz del PNV en su discurso, ¿no? Tenemos la semana que viene un escenario que nos va a permitir saber, por lo menos, si la voluntad política del Ejecutivo para esta legislatura es cumplir o no cumplir el 0,7, y si no, pues la oposición, dado pues estaremos capacitados para incorporar una moción que seguro que será aprobado por todos los grupos. Vamos a ver cómo se recoge en la planificación estratégica ese cumplimiento y si es exclusivamente afecto o asociado a los recursos forales. Eskerrik asko, bigarren txanda, Oliden jauna. Bai, eskerrik asko. Bueno, sí que es verdad que contamos, como decía el portavoz del PNV, con una aportación a cooperación superior al resto, pero sin embargo creo que hay veces en las cuales la comparación pues tiene que ser con la propia capacidad que tiene el territorio y no con el resto de administraciones o de territorios, ¿no? Me parece que no es exactamente el debate por el que queremos llegar. Además, también ha mencionado que en el año 2023 la Diputación Foral de Guipúzcoa, que envió justo ayer el Plan Estratégico de Gestión, tiene pensado llegar al 0,7. Sin embargo, esa es una opción del Ejecutivo, que presenta el Plan Estratégico de Gestión, pero no es una opinión de las Juntas Generales ni de esta comisión. Y por otra parte, leyendo su enmienda, igual es porque soy nuevo, pero no entiendo muy bien continuar incrementando gradualmente los fondos destinados a cooperación, tal y como se ha venido haciendo desde la pasada legislatura. En tanto en cuanto, cuando vamos a los datos, y tampoco soy matemático, vemos que el año pasado había destinado un 0,57-88% del presupuesto a cooperación al desarrollo y para estos presupuestos hay un 0,57,60. Yo creo que un 0,57,88 es más que un 0,57,60 y lo digo sin miedo a equivocarme. Por ello, y tal y como ha expresado la portavoz del PSE, y dado que existe cierto consenso, igual no en fechas, pero en sí en llegar al objetivo durante esta legislatura, creo que estaría bastante bien que votasen a favor de nuestra
nuestra enmienda, que solamente adelanta un año, según el plan estratégico de gestión, la llegada al 0,7%. Y bueno, así tendríamos un consenso completo del conjunto de los grupos para llegar a ese objetivo. Y además no sería solamente una cuestión propia del Ejecutivo, sino del conjunto de grupos y además por una aportación de los grupos de la oposición. Pero realmente yo creo, según mis datos, no les convendría votar a favor de una iniciativa que dice algo que realmente, ya les digo, igual estoy equivocado, lo digo humildemente, tampoco soy matemático, pero dice que tiene que continuar incrementando cuando del año pasado a este ha descendido un 0,0020%. Muchas gracias. Zuri, Marañón Andrea. No, pues yo sigo defendiendo la enmienda y además hay un dato, y es que efectivamente en la anterior legislatura hubo una serie de compromisos que se han ido cumpliendo. Iba al alza, iba acercándose al 0,7. Estamos casi tocando el 0,6. A mí no me gusta, ya me vais conociendo, nunca utilizar temas para atacar a la gente. Pero efectivamente tenemos una misma manera de pensar respecto a este tema y estamos hablando en todo caso si alcanzarlo al final de la legislatura o tiene que ser ahora ya en los presupuestos del 2020. Pero es que, por ejemplo, en Rentería, donde estáis ambos representados, por poner un ejemplo tonto, que además aparece en cierto modo y muchas veces como referente en todas estas materias, ¿no? Pues estamos en cifras que no llegan al 0,3% del 0,7%. Entonces, ya me da rabia sacar estos ejemplos, ¿no? Pero a veces yo creo que hay que intentar ser más posibilista y aplicar políticas reales y concretas que nos acerquen finalmente y definitivamente a esa cantidad que es el 0,7. Y si puede ser superarlo, mejor coger el ejemplo de Barcelona. Te voy a decir otro al revés, ¿no? Que es la única ciudad de todo el Estado que año tras año está confirmando el 0,7 en su aplicación. Acercémonos a esas figuras y hagamos también recordatorios a otras instituciones donde se gobierna y donde se tiene un poder real para que también sigan el camino que ha iniciado en este caso la Diputación, tal vez lento, pero progresivo y hasta alcanzar esa cifra en breve. Carrera jauna. Bai, eskerrik asko. Hemen, problema ez da denak ados egotean, nik uste dut denak ados gaudela. Kontua da, konkretatzea noiz eta noizko, hemen progresiboa dramagu demora asko. Y con lo del Ayuntamiento de Rentería, pues nadie es perfecto. Podemos hablar de todas las cosas, pero es decir, y de 1000 historias, y podemos mencionar lo que aporta cada uno a muchas cosas, ¿no? Aunque no viene a cuenta. Gero nik uste dut, PNVek beti gauza berat egiten du, konparatzen nik uste dut eman behar duzue datuak urrengoan zenbat gastatzen duten behar bada Somalian, Carlos Herrera joaten ez bada, Somalian zenbat gastatzen dute kolaborazioan. Ez que, claro, Extremadura da estaduko lurralderik pobreenetako bat. Nik ez dakit zenbat pip dakaten ez dakit. Baina, hemen datua da, Europan zenbat gastatzen da kolaborazioan. Eta gu zenbat gastatzen dugu, kriston aberastasuna, bizi gara primeran, Gipuzkoan, zenbat aportatzen dugu, eta benetako ze konpromiso hartzen dugu fetxa honetako egin behar dugu. Eta egingarria da, problema ez da, egingarria da, orduan egin dezagun, ez gaitezen konparatu beti pobreekin, edo beti ez da izeinekin, eta gu behira esan dugu bizi garan, eta beste batzuk okerrago. Nik uste dut hor konpromisoa, gaina ados gaude guztiok honekin, eta ados gaude hemen lana nik uste dut ondo egiten dela kolaborazioan. Nik ez dut hori zalantzan jartzen, ez baina. Eta berriro errepikatuko dut ere beste puntuarena. Hau da, laguntzak Gipuzkoako peran kasuan, kaso honetakoa, nik uste dut, eman barzaiola, lankidetza, garapenako lankidetza, helburu duten taldei, ez da? Hemen, legean, aipatzen da, garapenerako Euskal Lankidetzako eragileak.
garapenako gorbunuzko erakundeak, irabazi asmorik gabeko beste entitate batzuk lege honen printzipio eta helburuen barruan garapenerako lankidetza ekintzak aurrera ematen dituztenak, nola, unibertsitateak, erakunde sindikalak, edo bestelako erakunde sozialak. Eta nik uste dut hori horrek espiritu bat markatzen du, eta hori da mantendu behar dena. Ezin dena da, edozein etortzea, respetu osoz, eta gainen uste proiektu polita dutela, Arginanoren eskola, hau da, enpresa pribatu bat, proiektu bat, eta zintzotasunez, egingo du, eta guzti hori ez da, arlo honetan sartu barrena, behar bada, ekonomian, edo behar bada, Baskulinari zenterretik ematen zen dirua berari eman. Ez da, baina ez lankidetzarako. Azkenean asistentzialismoa laguntzen ari gara, eta ez benetan garapenako horregatik eskatu guk aurkeztu dugunari, baiezko ematea, eta gu zuen mozioan, azten ito ingo gara, ez ados ez gaudelako, nik uste dut, markatzen ez direlako, benetan markatzen ez direlako plazoak, ez da, eta zehaz ez diralako. Eskerrik asko. Zuri, Rosko jauna? Eskerrik asko. Bueno, aurrekoarekin jarraituz pintate helburua 0,7 iristea dela, eta bueno, gure proposamenekin aurrera egingo dugu. Eskerrik asko. Ondo. Gano, barkatu. Señora Presidenta, con toda la humildad, bueno, a mi compañero Carreré sí hay un objetivo, y yo no voy a defender a los grupos que apoyan al Ejecutivo, pero como mucho el 2023, fin de legislatura. Vamos a ver cómo lo marcan en la planificación estratégica, que no sé si ya lo tenemos encima de la mesa, ya está, estupendo. Pues no, yo no tengo todavía el documento. Pero 2020, y si no, la semana que viene me comprometo con ustedes a firmar una moción para que se concrete 2022, 2023. Estamos en una situación, no sé si llamarla de privilegio, pero sí de mucho desarrollo del objetivo propuesto al 0,7 internacionalmente. Y no muchas instituciones estarán en una situación como la que estamos nosotros. Y qué decir, eso dicho ahora, dicho cuando gobernaba Bildu, en fin, no hay, lo estamos, como en muchas cosas. ¿Hay que alcanzar ese objetivo internacional? Joder, si lo alcanzamos esta legislatura, yo creo que aplaudiríamos todos con las orejas, de verdad. Orain bai, lehenik erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu, Elkarrekin Gipuzkoa eta EH Bildurena. Jesus, aldeko bozkak? Bai. Eskuekin. Bost alde? Bai. Aurkakoak? 7, abstentzioak 1. Eskerrik asko ez da onartu. Alde bost, aurka 7 eta abstentzio 1. Ez da onartu. Orain osoko zuzenketa bozkatuko dugu. Euskal Sozialistak eta Eusko Abertzaleak aurkeztuta aldeko bozkak. 8, aurkakoak, ez dago, eta abstentzioak 5. Alde 8, aurka ez dago, eta abstentzioa 5. Onartuta dago. Eta eskerrik asko, honekin, bai, berdin, egun ona pasa.